poco de lo que vamos a estar hablando en este encuentro tiene que ver con la importancia de ser efectivos en vincularnos, ¿no? Me pasa mucho en la clínica que muchas personas me hablan de que tienen personas cerca, pero cuando conversamos de a quién le podrías pedir ayuda para esto, o con quién hablas de este tema, quién te podría acompañar, aparece un silencio, ¿no? Lo que me hizo pensar que tener gente cerca, que tener relaciones, relacionarnos con personas, intercambiar en la diaria con personas, en el trabajo, en distintos ámbitos, no significa necesariamente que tengamos vínculos, ¿sí? Los vínculos tienen que ver con una conexión emocional, ¿sí? Y me sorprende mucho cómo en estos tiempos, donde casi todos debemos tener redes sociales, amigos de Instagram, amigos de Facebook, seguidores, quizás en Twitter, me sorprende mucho cómo tenemos gente cerca, pero no necesariamente red de contención. Y si a alguno de ustedes le interesa este tema y ha leído sobre este tema, sabrán que una red de contención es un factor protector de la calidad de vida. ¿Sí? No es lo mismo sufrir solos que sufrir acompañados. ¿Sí? Seguramente han tenido esa experiencia y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces vamos a hablar de buscar, fortalecer y mantener vínculos en estos tiempos, ¿sí? Que acá nos hemos robado este concepto de un sociólogo que se llama Bauman, que habla de que estos tiempos son tiempos de amor líquido, ¿sí? Entonces vamos a entender que buscar, fortalecer y mantener son tres procesos súper importantes cuando se trate de vincularnos, pero que se refieren a cosas diferentes. Y quizás muchos de ustedes en alguno de estos tres procesos sean buenísimos, ¿no? Yo siempre digo, hay personas que son excelentes buscando candidatos para sus vínculos, captando personas como, con esta persona sí puedo tener cosas en común, puedo hacer una amistad, puedo tener un buen vínculo, y nunca pasa de eso. Nunca ese conocido se convierte en un vínculo. O personas que tienen amistades de temporadas. Que, ojo, no significa que no existan las amistades de temporadas, porque existen las amistades de temporadas. Pero es llamativo cuando quizás todos los vínculos son de temporada, ¿no? Y quizás ahí hay una alarma que nos tiene que resonar de ¿por qué tengo épocas donde estoy muy intensa con una amistad, con una relación y de pronto se evapora? Porque ahí quizás somos buenos fortaleciendo los vínculos, pero no manteniéndolos en el tiempo, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre estas cosas y también sobre la importancia de tener vínculos conscientes, ¿sí? Hay cosas, hay veces que no sé si se acuerdan que cuando eran chicos, que nos sentábamos en la escuela, a veces era medio como el que se sentó al lado se convierte en mi amigo por los próximos 9 años, ¿no? Era como que, se sentó, ya está, esto es el destino, este va a ser mi amigo hasta los 15, ¿no? ¿Y qué pasa? Después cuando uno sale, ¿no? a la vida, a la facultad, y hay tantas opciones, o en el trabajo, se vuelve un poquito más difícil elegir los vínculos. Ni les cuento, yo hablo mucho de los vínculos hacia los 30, ¿no? Que hay como un momento como de impacto muy grande en la vida, donde se vuelve muy difícil también hacer nuevos amigos en otra etapa de nuestra vida. No sé si lo han experimentado. Así que bueno, este era solo un resumen. Vieron que yo soy vueltera, este era solo un resumen. Vamos a arrancar. Bien, vamos a empezar con algunas preguntas reflexivas. ¿Sí? ¿Cuáles son los vínculos significativos que hoy considero tener? ¿Sí? Ustedes vayan pensando, ¿Tengo a quién llamar de madrugada si necesitara algo? ¿Comparto valores centrales con las personas con las que me vinculo?
¿Qué es esto de los valores centrales? Vamos a buscar primero este concepto que viene de la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? La terapia de aceptación y compromiso es parte de la terapia cognitiva conductual y se refiere a que los valores centrales son las cosas que realmente valoramos, que nos importan, que nos movilizan en la vida, ¿sí? Y compartir valores centrales con las personas con las que me vinculo resulta muy significativo. Bueno, vamos a meternos con este concepto que me parece buenísimo para reflexionar. Este concepto es de un sociólogo que se llama Bauman y habló de esto en el 2003, ya pasaron sus años, en un libro que se llama Amor líquido sobre la fragilidad de los vínculos humanos. Tremendo título, ¿no? ¿De qué habla? Habla de que en estos tiempos los vínculos son muy cambiantes. Habla de que los vínculos tienden a ser mucho más frágiles, temporales en estos tiempos modernos y superficiales, ¿sí? Y esto dice que los observa que las relaciones humanas tienden a ser más frágiles, temporales y superficiales comparadas con los vínculos de antes, que eran más sólidos, que daban una sensación de mayor estabilidad, ¿no? Seguramente muchos de los que están acá presentes hayan escuchado hablar de esto, hayan pensado esto en algún momento, porque también yo veo que se cruzan distintas generaciones, ¿no? Me pasa mucho quizás cuando hablo con pacientes que rondan los 60 años o con padres de pacientes adolescentes que se entran como que se choquean de decir, pero ya se peleó con el novio, no entiendo nada, yo me encariño con los novios de mi hija, ¿no? El otro día un hombre me decía, yo me encariño, y después el chico no viene y yo me pongo mal, yo lo quiero. No, y cosas que yo digo, claro, entiendo, se chocan muchas generaciones, ¿no? Y este es un tema que resuena mucho en la terapia, que por lo menos en el consultorio resuena un montón y seguramente resonará también en ustedes, ¿no? ¿Escuchan de esto? ¿Sí? Escuchan, piensan sobre esto seguramente. Vamos a ver algunos puntos clave de este concepto de amor líquido, ¿sí? Primero, fragilidad y temporalidad. Las relaciones son menos duraderas y pueden disolverse con facilidad. Hay una visión que está puesta en el corto plazo. Cuesta mucho proyectar. Todo tiene mucho que ver con lo inmediato, ¿sí? Eso genera que también, voy a decirlo así de una manera muy sencilla, es como que las personas ya tienen que venir con todo lo necesario, porque no hay tiempo para el desarrollo, ¿no? Es como que, bueno, que venga y que ya, que ya tenga las cosas resueltas, ¿no? El otro día una paciente me decía, yo ya en una cita pregunto si va a terapia. Me dice, yo quiero ganar tiempo, yo pregunto si va a terapia. Claro, no estaba para vueltas. A ver, en parte uno entiende, ¿no? Que a veces hay personas que son un poco perezosas para trabajar en sí mismas, y ojo, que eso no está bueno, pero también hay que entender que las personas tenemos un proceso de desarrollo de nuestro potencial, y a veces en esto de lo inmediato nos cuesta tolerar esos tiempos de madurez y desarrollo de las personas, ¿sí? Por otro lado, también hay un marcado individualismo. ¿Qué significa esto? Que estamos muy centrados en nuestras propias necesidades. Entonces, si de pronto, una persona deja de actuar de la manera que yo quiero que actúe o ya no cumple con mis necesidades presentes, es como que me olvido a veces del archivo, de la historia que tengo con esa persona, ¿no? Quizás esta fue una persona que en otra temporada de mi vida sembró un montón en mí, hizo un montón de cosas y quizás en el presente, por distintos motivos, no nos encontramos, no coincidimos, por procesos personales estamos a veces un poco desencontrados y como en ese momento no está sumando, esta persona no me suma, no, solo lo que suma, solo lo que suma.
Y hay que historizar también, ¿no? Tenemos que tener memoria, ¿no? Gratitud, porque hay personas que quizás en otra temporada de nuestra vida fueron súper claves. Quizás ahora por distintos motivos no pueden, ¿no? Pero esto es un punto interesante para pensar no significa que no haya vínculos que a veces no necesiten llegar a su fin. Ahora lo vamos a charlar esto, ojo, puede ser. Pero también tenemos que tener cuidado de que en estar tan centrados en nuestras propias necesidades, perdemos el equilibrio también de la necesidad del otro. Y es el primer mandamiento de las habilidades, ¿no?, que uno tiene que ir desarrollando, es el equilibrio entre el respeto a las necesidades del otro y el respeto a mis propias necesidades. Es peligroso que solamente fomentemos el autorrespeto y es peligroso que solamente pensemos en el respeto hacia la otra persona sin pensar en nosotros mismos. Lo intenté, no pude. Entonces, ¿sí?, para que tengamos en cuenta, esto del individualismo es una marca que está muy presente en los vínculos en estos tiempos. Por otro lado, aparece el tema del consumo de relaciones. Las relaciones se tratan a menudo como productos de consumo, donde las personas buscan la gratificación inmediata y la novedad. Hay algo que se ve mucho de cómo la gente pierde muy rápidamente como el encanto, ¿no? Como que automáticamente aparece mucho el aburrimiento y a veces tiene que ver con una cuestión muy intensa que se puede dar en algunas personas, como de mostrarse completamente, de no poder regular. Y esto del aburrimiento a veces tiene que ver, yo lo explico a veces, es como que si hubiésemos perdido el tapón, ¿no? ¿Vieron las piletas pelopincho? ¿No? Que pierden el tapón y no te das cuenta y empieza a bajar el agua y ya te quedás chapoteando. A veces es como que el entusiasmo, el interés, se pierde muy rápido. Se pierde muy rápido, como que perdiéramos ese tapón, ¿no? Entonces eso también genera que empiece a parecer todo como muy desechable. Y eso da como consecuencia inseguridad y ansiedad, porque se perciben que los vínculos no son tan estables. Entonces aparece mucho el miedo al abandono, aparece mucho el miedo a dejar de ser elegido, a dejar de gustar. Y no lo piensen solo en el plano amoroso, también en el plano de las amistades. Hay muchas personas que sufren porque sienten que no tienen un encanto social para ser elegidos como amigos, para ser aceptados por grupos, ¿sí? Entonces, esto obviamente también tiene un impacto en nuestra salud. Ahora bien, Bauman habla de que en estos tiempos modernos el amor es líquido en comparación a los vínculos de antes que eran más sólidos y estables. Pero nobleza obliga, tenemos que pensar que no algo por ser sólido es sano. ¿Se entiende? Hay veces que nos polarizamos, que tenemos como visiones muy polarizadas. ¿Qué significa esto? Que ahora los vínculos están mal, todos los vínculos se terminan enseguida, vínculos buenos eran los de antes, y capaz que hay alguna persona que está como con una cara de antes no, ¿no? Y capaz que había historias tapadas y cosas que estaban muy mal y que quizás eran sólidas, pero no significa que sean sanas. Entonces no tenemos que confundir lo sólido con sano, porque hay cosas que son sólidas, que te rompen, pero no son sanas, ¿no? Entonces tenemos que considerar que las relaciones tienen bases y tienen columnas, ¿sí? Entonces vamos a pensar en esto. Esto es algo muy básico de construcción, yo lo voy a explicar de manera muy simple, quizás hay personas muy conocedoras de esto y me puedan corregir, pero las bases son las partes de la estructura que se encuentran bajo tierra y sobre la cual se construye el edificio. O sea, son súper claves. Su función principal es distribuir el peso del edificio de manera uniforme sobre el suelo y proporcionar una base estable y segura. Los cimientos son cruciales. Entonces yo, para hablar de las bases de una
relación, pienso que las bases son los principios. Son las verdades que atraviesan a una persona al vincularse y establecerse en un vínculo con otra. Tiene que ver con cuáles son las cosas que valoramos, cuáles son las cosas que importan, qué verdades nos atraviesan, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el principio de que, por ejemplo, errar es humano y eso atraviesa mi relación, voy a entender que, ok, tengo que perdonar. Esto no significa creo que la última charla justo se había dado, esta charla al final de, bueno, ok, ¿cuántas veces perdono? Y hablábamos de la diferencia entre perdonar y dar oportunidades, pero sí tenemos que entender que cuando uno tiene cierta verdad revelada, algo que uno entiende y dice, esto es así, eso se convierte en un principio que yo aplico en ese vínculo. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, valoro, por ejemplo, la comunicación, debería entonces comunicarme, ¿no? en ese vínculo. Debería intentar interactuar, debería intentar llevar las situaciones al día, ¿sí? Por otro lado, están las columnas, que son los elementos verticales que soportan la carga de la estructura y transfieren a los cimientos. Soportan el peso de los techos, pisos. ¿Y yo qué explico? Que las columnas tienen que ver con los acuerdos que en los vínculos se establecen y las reglas. Esas reglas, ¿sí? En psicología se le llaman creencias intermedias, y esas creencias intermedias es como que se caen como por lógica, de nuestras creencias más centrales, ¿sí? Y de eso se trata con esos principios que yo les hablaba que nos atraviesan en los cimientos. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque tenemos que revisar cuáles son los cimientos y cuáles son las columnas de los vínculos que tengo, ¿sí? Porque, repito, que algo sea sólido no significa que sea sano, pero algo puede ser sólido y sano, y hacia eso sería muy bueno apuntar, ¿sí? Entonces, algo que pongo acá, ¿no? Cuidado con las miradas polarizadas, cuidado con la idea de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Cuidado, porque no necesariamente es así, pero también cuidado con no poder recuperar cosas, ¿no? valiosas de los distintos tiempos que vamos atravesando, ¿no? De las distintas experiencias que vamos observando. Hay que lograr caminar por el sendero del medio, ¿sí? En este tipo de situaciones. Entonces podemos preguntar, pensemos, ¿qué tienen los vínculos de antes que merecen ser rescatados? ¿Qué tienen los vínculos de ahora que merecen tener lugar? ¿Se entiende esto? ¿A alguien se le ocurre algo, por ejemplo, que quieran contestar de qué tienen los vínculos de antes que merece ser rescatado? Más aguante. Más aguante. Más aguante. ¿Alguien, estabas por hablar vos? Sí, se me ocurre por ahí nuestros padres, cómo nos criaron, estaba más la cultura del esfuerzo, del estudio, del trabajo que ahora no está. Ok. Todo inmediato y no. Ok. Esa visión como más a largo plazo, sí, sí. Y por otro lado, a ver, ¿qué tienen los vínculos de ahora que merece tener lugar? La igualdad de derechos del hombre y la mujer en la relación. Ok. Ok, esta cuestión de los roles fijos que se empezaron a modificar y empezaron a haber acuerdos quizás más saludables. Ok, muy bien. Hay menos apariencia, poquito menos apariencia parece, por un lado. Puede ser, sí. Antes se sostenía, esa solidez estaba sostenida por una cosa un poco hipócrita o de mandatos o de modelos. Como estereotipos. Estereotipos, claro. Sí, es verdad, es verdad. Es interesante, ¿no? Pensar en esto para no caer en visiones polarizadas. ¿Y cuál es el antídoto para no caer en esas miradas polarizadas? Tiene que ver con el discernimiento y la sabiduría. El discernimiento tiene que ver con poder discernir, separar lo que es de lo que no es, lo que es de lo que parece. ¿Sí?
Entonces hay cosas que a veces aparentemente son buenas, pero cuando las miramos más de cerca decimos, no, pero esto no es tan así, ¿no? Y es importante poder discernir, separar y ver qué tomamos. Y la sabiduría es mucho más que la inteligencia, tiene que ver con el que se activen, ¿no? que se nos vuelvan como explícitas ciertas verdades que van más allá de sumar la emoción y la razón y los sentidos, ¿no? En terapia dialéctico-conductual se habla mucho de la activación de la mente sabia y dice, es más que la razón y la emoción, ¿no? Muy bien, ¿hasta ahí venimos bien? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, hablaba de poder lograr hacer elecciones conscientes de los vínculos. Les daba este ejemplo de que en la escuela quizás nos tocaba sentarnos con alguien y ese alguien que se sentaba al lado nuestro se convertía en nuestro mejor amigo por 15 años, ¿no? Y es interesante que yo trabajo de manera individual y soy terapeuta de parejas. Y muchas veces, ¿no? en las primeras sesiones, una de las cosas que uno pregunta es, cuéntenme su historia. Cuéntenme cómo se conocieron, por qué se eligieron, qué fue lo primero que les llamó la atención del otro, qué los enamoró. Y hay veces que hay parejas como que se quedan en cortocircuito, ¿no? Y les cuesta contestar por qué se eligieron, ¿no? Y yo sé que hay como ideas que vienen muy de que el amor es como un rayo que te parte al medio y no podés explicarlo. Pero bueno, la verdad que estaría bueno poder explicarlo, estaría bueno saber por qué nos enamoramos, ¿no? Porque a veces tiene mucho que ver con cuestiones, a veces en las que las emociones, ¿no? Pueden llegar a veces a confundirnos un poco y después de esa efusividad nos encontramos con otra persona que no sabemos por qué la estamos eligiendo. Y tenemos que saber por qué la elegimos, ¿no? En nuestras elecciones hay que sumar conciencia. Esto aplica también a nuestros vínculos de amistad, ¿no? ¿Por qué soy amiga de esta persona? ¿No? Porque, no sé, porque cayó un día a la puerta de mi casa. O sea, está buenísimo ser abierto a nuevos vínculos, pero también es importante elegir con qué personas compartimos, ¿sí? Muchas veces los vínculos no prosperan porque tampoco elegimos bien a los candidatos. Entonces, acá hay como una listita de preguntas que nos pueden ayudar con esto. ¿Cuáles son mis valores centrales? ¿Cuáles son las cosas que me importan, que valoro en la vida? Tengo que conocerme para elegir bien, ¿saben? Es necesario tener introspección, conocer lo que me importa, conocer lo que valoro, conocer lo que quiero en un vínculo. Es importante. ¿Qué estoy dispuesto a negociar y qué no en un vínculo? En todo vínculo hay aspectos negociables e innegociables y es bueno saber diferenciarlos. ¿Podría aprender a vincularme pese a tener un fuerte punto de desacuerdo con otra persona? Gottman es uno de los psicólogos de pareja más influyentes, ¿no? que hay, y él habla en su desarrollo de que el problema no es que una pareja discuta, sino que una pareja no sepa discutir. Y por otro lado, plantea que en todo vínculo hay problemas solubles e irresolubles. Los problemas solubles tienen que ver con cuestiones más cotidianas, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, cómo dividir las tareas de la casa, puede tener que ver con cómo manejar nuestra rutina, la agenda, qué hacer con las vacaciones, cosas en las que son más fáciles de resolver, pero que hay otro tipo de conflictos que ya quizás toca más las personalidades de las personas. Hay miembros a veces de una misma pareja que son más caseros, que les gusta estar más en su casa, con su gente, más cerrados, y hay otras personas que son como, ay, yo quiero salir, quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal otra, y se quedan como mirándose, como diciendo, anda vos, nos vemos a la vuelta, ¿no? Que a veces eso puede pasar. A veces tiene que ver con que hay personas, miren cómo se miran, estoy observando todo, hay parejas que se están mirando y se ríen de que sí, estas cosas pasan, ¿no?
o que hay personas que disfrutan más la ciudad y hay personas que se quieren ir al campo, ¿no? Hay personas que de pronto en el proyecto de familia tienen ciertos deseos y hay otras personas que quizás no. A veces pasa mucho con planes de maternidad o un hijo más o no, ¿no? Hay muchos planteos que surgen a lo largo de la vida, ¿sí? Y hay que entender que un problema de esas características, de esos que Gottman llama irresolubles, no significa que pongan fin a una relación, sino que abre las puertas y tenemos que ser más sabios y tener más proyección para ver cómo podemos continuar una relación sin que esas diferencias no generen resentimiento. ¿Sí? Si yo de pronto decido, vamos a suponer que alguien quiere irse a vivir al exterior y otro se quiere quedar acá en Argentina y se decide quedarse en Argentina, a ver, ¿cuál es el plan? Me parece que estoy viendo cosas, después me tengo que acercar porque me parece que estuve adivinando cosas. Es tremendo cómo hacemos para que una de esas partes no viva con resentimiento, ¿no? Entonces, muchas veces lo que necesitamos en relación a los conflictos irresolubles es poder elaborar una estrategia, ¿sí?, para llegar a un plan y que ese plan no va a tratarse, no es lo mismo que un acuerdo, no se llega a un acuerdo, se llega como a una estrategia, ¿sí? Yo siempre les digo a las parejas, me gustaría que puedan acordar sobre todo, que puedan negociar sobre todo, pero si sobre algo no pueden hacer eso, construyamos una estrategia, porque eso no tiene que significar que se separen. Muchas veces las personas, a mí me conmueve un montón, ¿no? Que a veces un esposo, una esposa, cuando tengo las sesiones individuales, se quiebran y me dicen, yo no me quiero separar de mi esposo, yo no me quiero separar de mi esposa, ¿no? Pero el tema es que se necesita como una tecnología extra para saber cómo resolver algunas cuestiones y por eso tenemos que saber buscar las herramientas, ¿sí? Muchas veces hay vínculos que se abandonan, tanto de amistad como de pareja, porque no sabemos resolver conflictos y a veces muchos de esos vínculos se abandonan precipitadamente. También por no tener capacidad para comunicarse, ¿sí? ¡Ay, me fui por las ramas y faltó un montón! Bueno, después, ¿tengo expectativas adecuadas? ¿Sí? Ustedes tienen que saber esto. Las expectativas adecuadas es clave en todo vínculo. Cuando no tengo expectativas adecuadas, eso es una puerta que se abre a la desilusión. Y con la desilusión entra la amargura. Y hay que tener muchísimo cuidado de vivir con la amargura, ¿sí? Porque ocupa un montón de lugar en casa y cuesta mucho en los vínculos, ¿sí? Y no es que tener expectativas adecuadas es bajar la expectativa. Yo no les estoy diciendo con esto que tengan expectativas mediocres en ningún vínculo, sino adecuadas, entendiendo de procesos, entendiendo de tiempos. ¿Tengo expectativas coherentes con lo que brindo? Eso es clave. Saben que muchas veces hacer lo que creemos que hay que hacer, aunque el otro no lo haga, me da autoridad para después pedir las cosas. Porque si yo mantengo, yo gano, ¿no?, una autoridad para decir, ¿viste esto que estoy haciendo hace tiempo? Bueno, subí conmigo porque quiero que lo hagas también. Pero a veces es muy difícil porque pedimos cosas que no damos o reclamamos cosas que no pedimos por falta de habilidad para comunicarnos. ¿Sí? Después, los vínculos que tengo, ¿por qué los elegí? Que esto es lo que les decía, que a veces es como que falta conciencia para entender por qué estamos con quién estamos. Y los vínculos que perdí, dejé ir o terminé, ¿por qué lo hice? ¿Sí? Es interesante que la falta de comunicación y la falta de habilidades para resolver problemas muchas veces hace que nos vayamos precipitadamente de los vínculos o nos quedemos muchísimo tiempo en vínculos que no nos tenemos que quedar. ¿Sí? Volviendo un poquitito atrás, cuando yo les hablaba de esto de la polarización, ¿no? Es bueno tener en cuenta, por ejemplo, en las amistades, ¿no? Perder amistades también rompe el corazón. Uno siempre habla, ¿no?, de, uy, tal me dejó, me rompió el corazón, pero las amistades también rompen el corazón. Hay amistades que realmente son
son muy significativas y cuando perdemos esos vínculos puede ser súper doloroso, ¿no? Y es interesante que entendamos que hay vínculos por los que tenemos que saber luchar. A veces esa persona en un momento determinado quizás no es la amistad ideal. Yo siempre me emociono en todas las charlas, tienen que saberlo que en algún momento lloro, ¿vieron? No se preocupen, está todo bien, soy así. En las sesiones también, en algún momento pinta el llanto, pero me moviliza a veces acordándome historias y demás, soy muy emocional. Pero a veces también tenemos que historizar, ¿no? Hay veces que hay en el presente, una persona a veces se está dando medio como que está dando migajas, pero está bueno también recordar lo que esa persona supo darnos en otro tiempo, ¿no? Yo creo que ser personas agradecidas es muy valioso, ¿no? Y por otro lado, también hay que entender que las personas inadecuadas en nuestra vida a veces nos roban el enfoque, nos traen muchos problemas y nos hacen perder la visión, nos hacen perder el enfoque. Ojo, porque es todo un arte saber por qué se lucha y ante qué tenemos que corrernos. Y para eso necesitamos discernimiento. No hay consejo general, no hay una regla general. Es siempre el caso a caso, para entender cuándo es preciso decir, por esta persona voy a tener paciencia, y cuándo una persona tengo que decir, esta amistad me está robando el enfoque, esta amistad me está haciendo mal, me tengo que correr. Pero no hay consejo general ante esto. Hay que ser precisos, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Acá tenemos estas 3 fases: buscar, fortalecer y mantener. 3 cosas que están relacionadas pero que no son lo mismo, ¿sí? Vieron que yo les decía, hay personas que son geniales teniendo conocidos. Vieron que hay gente que conoce a un montón de personas, a donde va, saluda. Y después le decís, che, ¿y con quién hablas tus problemas? No, con nadie. Y toda esta gente que saluda, pero ¿por qué la saludás si no hablas con nadie? ¿No? Hay gente que es genial buscando candidatos, pero en la parte de fortalecer el vínculo, no. Y fortalecer un vínculo es como una conquista, ¿sí? A veces la conquista la pensamos solamente como la conquista amorosa, y la amistad también es una conquista, y los vínculos también son conquistas en general. Conquistas no hablo de conquistas desde la manipulación, desde intenciones incorrectas, hablo de conquistas de, si uno quiere una amistad, también se conquistan, ¿no? Y hay veces que estamos medio flojos en eso. Estamos medio como jugando el rey pide. Y yo quiero que mi amiga haga esto, haga lo otro. Pero ¿qué damos, no? Tenemos que cambiar un poco el chip a veces en estas cuestiones. Ni hablar de lo que implica mantener vínculos, ¿no? Que eso es otra, ahora ya lo vamos a ver. Buscar vínculos. Voy rapidito en esto. ¿Dónde están los candidatos? Lo que me importa, lo que valoro, puede ser una muy buena brújula para entender dónde puedo encontrar esos candidatos, ¿sí? Por ejemplo, acá, si alguien está buscando amigos, ya saben que las personas que están acá reunidas tienen un interés en común por vincularse mejor, así que es un excelente lugar para buscar amistades. Mírense de reojo, a ver dónde puede estar mi próximo amigo, mi próxima amiga, pídanselos Instagram, porque acá es un buen lugar. Porque ustedes están reunidos con algo en común, ¿sí? Bien, participar en actividades grupales, clases y talleres, como estamos acá, voluntariados, unirte a clubes y organizaciones, ¿sí? Clubes deportivos, organizaciones comunitarias, después asistir a eventos sociales, conferencias, seminarios. Si fulana de tal me invita a la casa de tal porque van a hacer, bueno, digan que sí. Digan que sí, si quieren encontrar candidatos, digan que sí, ¿no? Tenemos que estar como más dispuestos, ¿no? A cosas nuevas. Explorar nuevos entornos, viajes, excursiones, espacios públicos. Vieron que a veces hay actividades culturales, que también es un buen lugar, ¿no? Para encontrar esos candidatos. Bien. Establecer metas realistas. Muchas veces, cuando hablo con los pacientes sobre hacer nuevos vínculos, se ponen súper nerviosos como si tuviesen que ir a esa reunión y darlo todo. Como que piensan que tienen que llegar y tienen que demostrar que son los mejores amigos, que son fieles, y no sé, te pasan una Coca-Cola y te dicen,
yo siempre te voy a pasar la Coca-Cola. Vos decís, no, tranquilo, o sea, tranquilo, no tenés que estar demostrando que sos lo más. Ya lo van a descubrir, les digo, ¿no? Como relajémonos, porque es terrible pensar que, no sé, que en un encuentro de 4 o 5 horas tenemos que demostrar que somos gente sufrida. Como hay un paciente que, ay, lo amo, que dice, no, pero yo quiero demostrar que soy una persona profunda. Pero tampoco podés ir a contarle a todos tus problemas, como que, no sé, pasás la hamburguesa y sí, porque con mi papá tuve muchos problemas. O sea, bueno, tranqui, como que ya va a haber tiempo, ¿no? A veces nos cuesta darnos tiempos que nos descubran, ¿sí? Entonces, no te sientas presionado a profundizar en los vínculos de inmediato. Lleva tiempo, ¿sí? La amistad también es como una conquista. Entonces, está bien buscar agradar. Obviamente, no hacer cualquier cosa por agradar, ¿no? No sé, sos de Boca y te cruzas con uno de River y es el muñeco. No, obviamente que no hay límites, ¿no? Pero ojo que también es una conquista. Entonces, también tenemos que estar dispuestos a eso. Renunciar a la idea de creer que tenemos que vendernos, permitir que nos conozcan, darnos a conocer. Los vínculos no son una carrera. Después, comenzar con conversaciones casuales, ir probando depositar confianza en el otro. Yo siempre le digo a la gente cuando le cuesta por ahí abrir su corazón, mostrarse vulnerables, de todas las cosas que tengas para contar, elegí la que menos te cuesta que se filtre. Bueno, empezá por esta y probá. Si esas personas cuidan tu intimidad en eso pequeño, les podés ir confiando más cosas. Pero si te cuesta la confianza, quizás no les cuesta la confianza, pero si te cuesta, uno tiene que empezar a ver, me voy a animar a confiar. Porque si no generalizamos, como alguien no cuidó lo que yo le conté, no puede pagar toda la raza humana, ¿no? Y mismo a veces nosotros pudimos no ser tan cuidadosos con la información de otra persona. Entonces, tengamos también más misericordia, ¿no? Porque, esto de errar es humano. Entonces, vamos a ir depositando de a poquito confianza. Ser buenos moderando expectativas y comprender los tiempos del otro, ¿sí? A veces, esa era la alarma. Bueno, tengo que ajustar. A veces tenemos que entender que los tiempos del otro, ¿sí?, no son iguales que los míos. Entonces quizás otra persona para confiar necesita más tiempo. Y si yo me decepciono rápido, ya está. Se terminó el vínculo. Ya está, desaparecí. No confío en mí. Y quizás la otra persona necesita un poquito más de tiempo. Tolerar las microdesilusiones y pasar por alto la ofensa. Me encanta el concepto de microdesilusión, porque hay cosas que nos da un toque de vergüenza decir que nos desilusionan, ¿vieron? Entonces microdesilusión es como que queda mejor, ¿no? Como que microdesilusión. Tipo, no sé, el otro día una paciente me dice, fue mi cumpleaños y fulanita de tal no me subió una historia. Y vos decís, bueno, qué sé yo, no sé si es una desilusión, pero te entiendo que lo esperabas y que quizás es medio como el lenguaje de amor que tienen. Entonces, es una microdesilusión, ¿no? Porque si no tampoco le podemos decir al otro, no es nada. No, porque quizás hay como una construcción, cierto lenguaje del amor construido ahí, y quizás eso en ese vínculo significa algo. Entonces hay veces que hay microdesilusiones como, no me invitaron a tal lugar. No sé, a mí no me gusta tal cosa y me hicieron eso de comer, ¿no? Y a veces tenemos microdesilusiones y tenemos que entender que tenemos que ser hábiles para movernos de ese lugar, porque las microdesilusiones después generan un gran problema. Y si somos habilidosos en dejar pasar la ofensa, es como una bala que nos corremos antes de que nos impacte, ¿sí? Tengamos en cuenta que gestionar bien eso nos ayuda a ganar vínculos. Y paciencia y persistencia, porque formar nuevos vínculos lleva tiempo y esfuerzo. No es algo mágico. Tenemos que estar dispuestos y disponibles, ¿sí? ¿Qué significa esto? Obviamente que no significa que podemos estar 24/7. Sí. Perdón, una consulta sí. con lo último que dijiste anteriormente. Si uno tiene una microdesilusión, Sí. con respecto a los principios de un familiar, tal vez. Se llama como microdesilusión, como desilusión, como bronca, ganas de pegar.
darle como... Yo dije microdesilusión para no sentirme tan zarpada cuando me desilusiono con cosas. Leo microdesilusiones. Y, a ver, no sé si entiendo bien tu pregunta, ¿no? Yo creo que todo depende de un contexto, porque quizás sí es una desilusión. O sea, quizás sí impactó en vos como una desilusión. Yo creo que hay todo un trabajo de cómo gestionás la desilusión, porque me parece medio difícil que no haya desilusiones en los vínculos, ¿no? Creo sí que cuando la desilusión más se acerca a algo que es innegociable para nosotros, duele más, ¿sí? O cuando era el punto de unión con esa persona, puede llegar a dolerte más. Pero creo que en cada caso, porque no te quiero decir algo sin conocer la situación, ¿no? Pero en cada caso... Mandale vos, ya te dije todo yo. ¿Ya lo resolviste? En cada caso podemos encontrar estrategias para poder gestionarlo. Pero sí es importante, ¿sabés qué? Sí, esto te puedo decir en términos generales, no convivir con la ofensa. Porque cuando vivimos con el derecho a estar ofendidos porque nos desilusionaron, te estás haciendo un daño bárbaro. ¿Viste? O sea, a veces tenemos el derecho al enojo, como que sentimos que es un derecho el enojo, ¿viste? Y no nos hace bien. Sí, me enojé un tiempo y después ya lo descarté y chao. Pero No pregunto también más nada. supongo que es importante que si alguien por ahí está sin darnos cuenta, sin darse cuenta, nos pueden ofender, que capaz que el otro ni se dio cuenta, pero establecer un diálogo, necesito charlar esto. Claro. Acá me lastimaste, capaz que el otro ni se dio cuenta, y poner ahí sobre la mesa, a ver, charlemos. Sí, totalmente. La próxima charla habla de todas esas cosas. Está perfecto, perfecto lo que decís. Esto de estar dispuestos y disponibles, ¿a qué se refiere? Si uno quiere hacer vínculos y nos dicen, che, ¿cuándo nos tomamos un café? Y respondemos en agosto del 2026, ¿no? Va a ser re difícil, ¿no? Entonces, obviamente, no es que siempre vamos a poder estar disponibles para un encuentro. Uno tiene a veces vidas muy ocupadas, hay situaciones que nos pasan, ¿sí? Lógico. Y hay veces cuando no podemos estar disponibles, podemos encontrar la manera de estar presentes. No siempre podemos estar disponibles, pero sí presentes, ¿sí? Pero sí es bueno mostrar esa disposición y presencia, aunque no siempre podamos estar disponibles. Trabajar en desarrollar una mejor comunicación, ¿sí? Es otro de los puntos claves para fortalecer vínculos, para desarrollar vínculos, y trabajar en nuestra propia salud mental y autoestima, ¿sí? Voy más rapidito en esto, pero muchas veces tenemos como heridas mal curadas que después distorsionan nuestro juicio, nuestras expectativas. Empezamos a tener como reglas sobre los vínculos que son poco funcionales, ¿no? Como, no, los amigos tienen que hacer esto porque si no, no son amigos. Y bueno, esa regla la inventaste vos a partir de algo y no podemos tampoco asumir que el otro va a pensar igual las cosas. Entonces tenemos que tener cuidado a veces con las creencias que vamos elaborando porque pueden ser poco prácticas, poco funcionales, incluso hasta inadecuadas. Cuidado con la polarización, ¿no? A veces hay personas que dicen, yo ya estuve tantos años dando todo por los demás que ahora solo pienso en mí. Ok, bueno, hay que ver si eso es lo ajustado, porque para mí los extremos son extremos, no son soluciones, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado porque posturas, no digo que no hayan situaciones en las que tengamos que tener posturas extremas, extremas pero en términos de ser radicales, eso es otra cosa. Claro, pero a veces estas polarizaciones, ¿viste? Lo que terminan haciendo es que rebotemos, pero no que nos establezcamos en un camino coherente, ¿no? Y no es que, ojo, no es que caminar por el camino del medio sea ser tibio, ¿no? Sino que uno puede ser determinado, radical, pero tener cuidado con las trampas que a veces los extremos tienen, ¿no? Para capturarnos, ¿sí? Las heridas de rechazo también, muchas veces eso genera que nos quedemos apartados, que nos aislemos, que no nos integremos, por tener historias de haber sido rechazados en otros momentos de nuestra vida. Entonces, pregunta importante, ¿sabés qué tenés para dar? ¿Te considerás una persona de valor? ¿Sí? Yo les sugiero que esto se lo anoten, que le saquen foto,
que es un ejercicio, ¿no?, para conectarnos un poco con el valor que podemos aportar a los vínculos. ¿Quién considerás que es la persona que más te ha valorado y qué diría esa persona que tenés para dar? Si a vos te cuesta entender qué es lo que vos tenés para dar, pensar en esto te puede servir para identificarlo. ¿Sí? Bien. Bueno, fortalecer vínculos. Voy a ir rapidito en esto porque ya lo mencioné, que la parte de buscar es encontrar los potenciales candidatos y la parte de fortalecer el vínculo tiene que ver con la conquista, ¿no? ¿Qué es una conquista de una amistad, por ejemplo? Es, si yo sé que que esta candidata amiga se tiene que hacer un estudio y tengo que estar atento a preguntarle, ¿cómo te fue en el estudio? ¿Salió todo bien? Si yo sé que hay una persona que hay algo que le gusta y van a dar una charla sobre eso, le aviso, ¿querés que vayamos juntas? ¿No? La persona me dijo que le gusta la torta de ricota e hice torta de ricota. Les llevo una porción, ¿no? Tiene que ver con estos gestos y estos tiempos de calidad en donde se van entretejiendo conversaciones donde podemos ir conectándonos con el otro. ¿Se entiende? Hay muchas estrategias, ¿sí? Pero les digo estas como para ser bien práctica con algunas de las cosas que uno puede hacer cuando le quiere dar profundidad a un vínculo. Animarse a compartir opiniones. Es difícil fortalecer un vínculo si no saben lo que pensamos. Hay gente como que no se la quiere jugar, dice, no, por las dudas me acomodo, si van para allá voy para allá. Y está bien, capaz que te aceptan un montón de personas, pero no te están conociendo, entonces no sé bien qué están aceptando, ¿no? Entonces es bueno también poder dar nuestras opiniones, siempre con respeto, obvio. Y ahí viene, acá, que me acepten o me acepten. Acá hay otro ejercicio muy práctico, ¿sí? ¿Qué es? Si pudiese tener un amigo ideal, ¿cómo tendría que ser? En un plano ideal, ¿qué tipo de amigo me gustaría ser? A la terapia de aceptación y compromiso le encanta preguntarse por los ideales, porque cuando uno se pregunta por lo ideal, capta mucho de los valores centrales. Entonces, no es que esto, yo siempre digo lo mismo, que es para ponernos una presión terrible, sino es como una bitácora para ver un modelo de nosotros al que podemos trabajar para alcanzar. ¿Sí? Bien, mantener. ¿Una especie de construcción de sujeto ético? Sí, ¿no? Claro, así, ¿no? Claro. sí, tal cual, exactamente. Siempre es al horizonte, pero bueno, continuamente. Exacto, me encantó. Claro, darle el tiempo a las cosas. Mira, me encanta cómo lo planteaste. Hay personas que incluso cuando uno dice algo de esto, dice, pero no voy a ser yo, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a creer que lo que sale automáticamente, eso somos nosotros. Y la identidad es otra cosa. La identidad es otra cosa, mucho más profunda. Y tenemos la capacidad de elegir cómo queremos ser, ¿no? Si yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando empecé a trabajar, me acuerdo que durante mucho tiempo trabajaba en clínicas, en centros de rehabilitación, en clínicas psiquiátricas, y había muchas cosas que sinceramente me sacaban la paciencia. Yo decía, me quiero ir ya, pero yo sabía que quería estar ahí. Y tuve que trabajar mucho para desarrollar paciencia, ¿no? Y ni les cuento todas las cosas que me pasaron que me hicieron desarrollar paciencia, ¿no? Y hoy en día, ya muchos años después, digo, che, qué loco, se desarrollan las cosas. Lo que pasa es que tenemos que tomar la determinación de sembrar y que nazcan esas cosas en nosotros, que tengan lugar en nosotros y que crezcan. A veces basamos todo en lo que sentimos, en lo que nos sale, pero es más profundo que eso, ¿sí? Y cuando se trata de vínculos, también tenemos que entrar muchas veces a los vínculos con una determinación de cómo quiero ser, cómo quiero actuar. Muchas veces no hacernos esas preguntas nos dejan muy a merced de lo fugaz y no de una determinación consciente de qué es lo que quiero dar. ¿Sí? Como que esquivamos el conflicto ese, lo esquivamos y por algo dilemático. O sea, lo ponemos Sí, dilemático que es... yo no soy así, yo soy así. O la gente que dice, viste, yo soy Tano, yo me caliento. Y bueno, aprenda a gestionar las emociones, ¿viste? Es como que a veces nos escudamos mucho en esas cuestiones.
Mantener vínculos, voy súper rapidito. Hay que renunciar al orgullo, recorta, se las hago cortas. Si quieren mantener vínculos, tenemos que ser más dóciles y enseñables. Miren, a mí no, cuando una persona a veces me cuenta, por ejemplo, en terapia de pareja, sobre ciertos errores o malos hábitos, el otro día un hombre me dice, no te asustes con lo que te voy a contar, y le digo, no, tranquilo, a ver, habla, ¿no? Y yo le decía, mira, a mí me asusta más la gente orgullosa que las personas erráticas, porque las personas erráticas, si tienen la disposición a aprender, si son humildes, pueden cambiar. Pero la persona orgullosa puede tener muy buenas costumbres, pero si es orgullosa y en el momento en que su corazón se tiene que posicionar para aprender y no lo hace, estamos en un problemón ahí. Entonces, cuando uno es enseñable, aprende más rápido. Cuando uno es enseñable, viene la gracia sobre nosotros, pero tenemos que ser enseñables, ¿sí? Y si quieren mantener vínculos en el tiempo, tenemos que renunciar al orgullo, ¿sí? Hay que desarrollar habilidades en la comunicación y resolución de conflictos, aprender a pedir y a tener expectativas adecuadas, medir al otro y a mí mismo con la misma vara. Les quiero contar 1000 ejemplos y no puedo. Equilibrar nuestras propias prioridades con las demandas de los demás, eso es clave. Obvio que en alguna situación vamos a tener que inclinarnos quizás más para el otro o en otras más para uno, pero sí tenemos que tener presente que ese equilibrio entre el autorrespeto y el respeto al otro tiene que existir, tiene que estar en nuestra lógica, ¿sí? Porque eso hace también que los vínculos armonicen. Practicar el perdón, aprender a valorar y a honrar al otro. La cultura de honra es clave. No hay nada más lindo que vincularse con personas que saben honrar al otro, valorar lo que tienen, decírselo. Es preciosa la cultura de honra, practiquémosla. ¿Sí? La honra es más que respeto, es ver lo que tenés, ver tu potencial y decírtelo, eso se puede desarrollar. Es incluso llamar a lo que no está, a lo que no es como si fuera. Es un principio, ¿sí? La cultura de honra es clave. Es como admirar también, ¿no? Total, no sé quién lo dijo, totalmente, para mí. Qué acertada, muy bien, totalmente, sí, totalmente. Bueno, bonus, voy súper rapidito con esto. Bonus track, cómo terminar relaciones, ¿no? Yo les estoy hablando hasta ahora de apuntar, ¿no?, al largo plazo, a la paciencia y al desarrollo, pero también quiero ser sensata con ustedes, quiero ser sincera con ustedes. Hay veces que hay vínculos que quizás no tienen que estar en nuestra vida, ¿no? El otro día hablaba con una persona sobre amistades que tenía que realmente le estaban costando muy caro a su salud mental. Estaban robando la paz, lo estaban inquietando, ¿no? Y muchas veces tenemos... Les voy a spoilear algo de la próxima clase. De la próxima charla. Ella estaba como docente. De la próxima charla, que es que la efectividad interpersonal, o sea, para poder ser efectivos en nuestros vínculos, necesitamos desarrollar 2 habilidades, que es la de la gestión emocional y la tolerancia al malestar. Muchas personas, como no pueden tolerar el mal momento de decepcionar a alguien o sentir la culpa por cortar un vínculo, no pueden ser efectivos diciendo hasta acá llegamos. Tu amistad me hace mal, por ejemplo. ¿Sí? Hay personas que la culpa de, y si la otra persona se lastima porque yo me alejo de su vida, no lo pueden tolerar. La interferencia de nuestras propias emociones, la angustia de no puedo estar sin esta persona, hace que nos quedemos en vínculos que quizás ya no son los vínculos precisos para nuestra vida. Entonces tengamos en cuenta que para resolver conflictos como de permanencia, como de separarnos, cuando no tenemos buena tolerancia al malestar, no podemos tolerar malos momentos, aceptar que en la vida hay malos momentos, el sufrimiento es parte de la vida, ni sueñen con zafarse pues no va a pasar, ¿sí? Y cuando no podemos gestionar las emociones,
eso después genera que no seamos buenos resolviendo problemas. Porque tenemos que tolerar y regular nuestras emociones para poder enfrentarlos. ¿Sí? Y esta es una frase que extraje de una autora muy buena, soy yo. Esta frase me acordé de la canción que cantaba de chiquita. Ella es mi mamá y un chiste que hacía de chica que se parece a lo que acabo de hacer. No, pero esta frase, ¿no?, que les comparto es de un ensayo, ¿no?, en la cual yo hablo de que obviamente con la cercanía, ¿sí?, queda expuesto quiénes somos. Es inevitable. De hecho, hay factores, entre otros, la cercanía, que hace que nuestros corazones queden expuestos. Y de hecho hay personas que les cuesta fortalecer los vínculos porque les cuesta que sus corazones queden expuestos. O a veces nos encontramos con una persona y se exponen sus intenciones y decimos, me quiero ir de acá, ¿no? Entonces, el problema no es la exposición. El problema es que quizás falte desarrollar las cosas necesarias en nuestro corazón, ¿no? Entonces, también les digo, para trabajar vínculos, no dejemos de tener un vínculo con nosotros mismos, de trabajar en nosotros, para que cuando nuestro corazón quede expuesto en diversas situaciones, nuestras intenciones queden expuestas, no nos encontremos con algo de lo que nos avergoncemos. ¿No? Trabajemos en nosotros, trabajemos en ser una persona que cuando quedemos expuestos podamos decir, bueno, está bien, bastante bien, ¿no? Trabajemos en nosotros, en sanar nuestras intenciones, ¿sí? Porque muchas veces estamos mirando mucho cómo el otro tiene que ser y miramos poco cómo tenemos que ser nosotros, ¿sí? Y ya llegando a las conclusiones, la soledad es una alarma de que nos están faltando vínculos profundos, ¿sí? Entonces muchas veces tengamos en cuenta que cuando nos sentimos solos es porque necesitamos conectar más con las personas que tenemos. No es necesario que salgamos a buscar un montón de personas más, sino que tenemos que aprender a conectarnos y a tener charlas significativas, ¿sí? A exponer más nuestra vulnerabilidad. ¿Sí? Es muy triste que en un momento difícil no tengamos con quién contar. Y obviamente nos vamos a sentir solos, pero a veces es porque tenemos que también hacer el esfuerzo de vencer a veces la vergüenza, la incomodidad, ¿sí? Para que también esos vínculos adquieran esa profundidad que necesitamos. Amar cuesta trabajo. No sé si conocen al autor Erich Fromm, que escribió un libro que se llama El arte de amar. Es precioso ese libro, ¿no? Y habla de que esto es esfuerzo, esto es disciplina, esto vale la pena, ¿no? Yo creo que muchas veces conectándonos a las fuentes adecuadas hay cosas que fluyen, pero tenemos que saber elegir a partir de en qué cosas nos conectamos, ¿no? Para que esas tareas sean más sencillas. A veces también no estamos en los ambientes adecuados para que amar sea una tarea un poco más fácil, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A veces si estamos en ambientes donde todo el tiempo nos dicen, pero ya está, mandale una patada, y bueno, va a ser re difícil que nos podamos desafiar a esto, ¿sí? Entonces también rodeémonos de ambientes que nos parezcan que realmente nos puedan aportar sabiduría, verdad, consejo, ¿sí? Muchas veces, ¿no?, los planes fracasan por la falta de consejo, dice un proverbio, ¿sí? Y bueno, ahí es necesario tener un balance entre las necesidades propias y del otro. Esa es una gran clave en los vínculos. Y en la próxima charla vamos a estar hablando de el arte de la comunicación en amistades y pareja, ¿sí?